Hola a todos, después de tantas heridas causadas por su exesposo. Tubi pensó que la familia sería su refugio final. Sin embargo, las palabras frías y despreciativas de su madrastra hicieron temblar su corazón como una herida que nunca llegó a sanar. ¿Será que el camino que tiene por delante la llevará a reencontrarse con Adam, aquel que alguna vez le dio una pequeña esperanza? ¿O el destino volverá a poner frente a ella una prueba aún más dura? Los acontecimientos que se suceden uno tras otro están empujando a Tubi hacia una encrucijada decisiva. ¿Debería seguir levantándose con fuerza o soltarlo todo para buscar una salida? Déjenle a Tubi un consejo y no olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañándonos, porque lo inesperado todavía está por venir. En la pequeña casa desgastada con paredes manchadas por el paso del tiempo, solo el padre de Tubi era quien le brindaba un cariño verdadero. Él se ocupaba en silencio de cada comida, de cada prenda, con una mirada tierna que parecía querer proteger a su hija de todas las tormentas de afuera. Pero aquel hogar ya reducido se volvió aún más pesado con la llegada de Lynn, la hija de la madrastra. Lynn recibía toda la atención de su madre, desde las palabras amables, la ropa nueva impecable, hasta las miradas llenas de orgullo. En cambio, Tubi no era más que una sombra dentro de su propia casa. Cada vez que la mirada de la madrastra se posaba sobre ella, sentía como si una daga fría se clavara en su corazón. Para esa mujer, Tubi no era otra cosa que una espina molesta, una presencia que solo le recordaba aquello que jamás quería aceptar. En la mesa la diferencia se hacía aún más evidente. La madrastra servía comida y con dulzura elogiaba a Lynn, inteligente aplicada con un futuro brillante. Mientras tanto, Tubi permanecía en silencio con el arroz frío en su cuenco. Su padre la miraba de reojo con las manos endurecidas, apretando los palillos, pero sin poder hacer nada más que colocar discretamente un pedazo de comida en el plato de Tubi, como un pequeño intento de compensar su dolor. La sensación de soledad y rechazo apretaba el corazón de Tubi. Ella se preguntaba: ¿por qué tuve que nacer en esta casa? ¿Por qué mi sola existencia despierta tanto odio en mi madrastra? Preguntas sin respuesta llenaban sus ojos de lágrimas, pero las contenía temiendo que si lloraba, su madrastra se sentiría satisfecha. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, solo su padre seguía estando de su lado. Ese amor silencioso era la chispa que mantenía viva la poca fe que le quedaba en medio de tantas miradas frías. Pero con la presencia cada vez más fuerte de Lynn, la hija mimada, ¿le quedará a Tubi un lugar en esa casa o terminará siendo expulsada sin un refugio siquiera en lo que debería llamarse familia? La cena que parecía tranquila de pronto se convirtió en un campo de batalla silencioso. La madrastra dejó el cuenco sobre la mesa y clavó en Tubi una mirada helada. Su voz sonó dura, cargada de desprecio. ¿Qué haces ahí con esa cara de tonta? Las hijas de los demás estudian bien, hacen sentir orgullo a sus padres. Y tú, siempre lenta, inútil, una carga para todos. Las palabras cayeron como cuchillos en su corazón. Tubi tembló aferrando su cuenco de arroz como si fuera un escudo frágil. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero levantó la cabeza y mordió fuerte sus labios para no llorar. En ese instante, su padre golpeó con fuerza los palillos sobre la mesa. Su voz ronca por la furia resonó con fuerza. «Cállate ya. Es mi hija y no permitiré que nadie la humille de esa manera». El aire en la pequeña casa se volvió tan tenso que apenas se podía respirar. Lynn, la hija de la madrastra, esbozó una leve sonrisa con una chispa de triunfo en la mirada, disfrutando del sufrimiento de Tubi. La madrastra, en cambio,
fingió llanto y reproches, aunque sus ojos brillaban de odio. «Tú siempre la defiendes. ¿Y mi hija qué? ¿Acaso no merece más amor que esa niña?» Aquellas palabras apretaron el corazón de Tu Vi. Sentía que no era más que una intrusa en su propio hogar. El miedo, la humillación y la impotencia la ahogaban por dentro, como si fueran a romperle el pecho. En ese momento solo deseaba salir corriendo de esa casa, huir de esas miradas cargadas de rencor y de esas palabras envenenadas. Pero la mano áspera de su padre se posó suavemente sobre su hombro, recordándole: «No estás sola. Papá sigue aquí». Esa mirada, esa mano, eran su único sostén, pero también un dolor profundo porque Tu Vi sabía que solo su padre quizá no bastaría para protegerla de las tormentas que cada día crecían más. Y entonces surge la gran pregunta para quienes observan: ¿tendrá Tu Vi la fuerza suficiente para resistir la crueldad de su madrastra y la mirada envidiosa de Ling? ¿O acabará arrinconada en un destino sin salida? La lluvia caía con fuerza sobre el viejo tejado. Cada gota helada azotaba la espalda encorvada del padre. Tiritaba bajo un impermeable gastado y roto, pero seguía avanzando con paso firme por el camino embarrado del pueblo. La tenue luz de las farolas dibujaba su silueta frágil, lenta pero decidida, como un testimonio del amor incondicional que sentía por su hija, Tu Vi. Aquella noche no regresó a casa de inmediato. Recorrió cada rincón, tocó las puertas de parientes y conocidos. Algunos, al escuchar su petición, negaron con la cabeza y lo rechazaron con excusas frías. Otros fruncieron el ceño y lo reprendieron. «Te preocupas por tonterías. Tu hija ya está en edad de casarse. ¿Para qué te sacrificas tanto?» Cada negativa, cada mirada indiferente, era como una puñalada en el corazón de aquel padre. Y aún así no se rindió. Sus ojos empañados por la lluvia y por las lágrimas contenidas brillaban con una determinación férrea. Cueste lo que cueste, debía sacar a su hija de esa casa llena de desprecio. Finalmente, después de suplicar una y otra vez, consiguió reunir unas pocas monedas de quienes aún sentían compasión. Sus manos temblaban al apretar ese dinero empapado, como si no fueran billetes, sino la esperanza misma de un futuro mejor para Tu Vi. De vuelta bajo la tormenta pensaba en silencio. «Aunque tenga que doblar la espalda toda la vida, quiero que mi hija tenga un lugar que realmente pueda llamar hogar. Un lugar sin desprecio, sin palabras crueles que la hieran cada día. Solo con eso, yo ya estaría en paz». Tu Vi, con los ojos enrojecidos, miraba la delgada figura de su padre bajo la llovizna. Quería correr a abrazarlo, quería darle las gracias, pero la emoción le apretaba la garganta y no pudo pronunciar palabra. Solo quedó en su corazón un dolor inmenso. Ese hombre había sacrificado toda su vida para darle un techo digno. ¿Sería ella lo bastante fuerte para no defraudarlo? Y esa pregunta es también la que queda en el alma de los espectadores. ¿Será esa casa que padre e hija levantan el verdadero inicio de una nueva felicidad? ¿O la madrastra aún no ha terminado de soltar las tormentas sobre la vida de esta muchacha desdichada? Al caer la noche en la pequeña habitación, Tu Vi se sentaba en silencio junto a la ventana con la mirada perdida en el cielo oscuro. Una brisa suave agitaba su cabello, dejándolo caer sobre sus hombros, mientras el frío se colaba hasta lo más profundo de su corazón. En ese instante, los recuerdos felices de antaño regresaron de golpe como si quisieran disipar la tristeza que la oprimía. Recordaba aquellos días de infancia en los que su padre la abrazaba y la protegía con el único amor verdadero dentro de un hogar lleno de tormentas. Recordaba su sonrisa bondadosa al entregarle pequeños obsequios sencillos, pero cargados de sacrificio y ternura.
Esas imágenes eran como una llama cálida, iluminando un corazón que tantas veces se había enfriado por el dolor. Pero pronto esa dulzura se convirtió en amargura. Tu Vi alguna vez creyó que al casarse encontraría un nuevo refugio, un lugar donde sanar las heridas de la niñez. Sin embargo, el destino fue cruel, no podía tener hijos. Para una mujer, aquello era como una herida eterna, un vacío imposible de llenar. Cada vez que escuchaba la risa de un niño, su corazón se encogía y sus ojos se nublaban de lágrimas. Entre ese llanto borroso aparecieron las imágenes de Huyen y la pequeña Maya. Madre e hija irradiaban una fuerza vital imparable a pesar de las pruebas que también habían sufrido. Tu Vi contemplaba a Huyen, su mirada firme, su sonrisa serena, sus brazos rodeando a Maya con ternura, y murmuraba en lo más hondo de su alma: «Hermana Huyen, eres tan fuerte. Has logrado lo que yo nunca pude tener. Un verdadero hogar, un ángel pequeño al que amar». La admiración mezclada con un dolor punzante golpeaba su corazón como olas incesantes. Tu Vi sabía que había perdido algo inmenso, la posibilidad de ser madre. Pero en esa pérdida nacía también un anhelo: recuperar el sentido de su vida, encontrar otra forma de felicidad, aunque fuera pequeña, pero suficiente para calentar su alma rota. ¿Podrán aquellos recuerdos hermosos y la fortaleza de Huyen convertirse en la fuerza que impulse a Tu Vi a vencer la oscuridad en su corazón? ¿O las heridas demasiado profundas la mantendrán atrapada para siempre en el círculo de la desesperanza? Mà chẳng ai có thể giúp đỡ. Tú Vi ngồi đó nhìn ngọn lửa cháy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Tại sao Tú Vi lại phải chịu đựng những điều này? Tại sao tôi phải bị một mình như thế này? Cơn đói mệt mỏi khiến tôi chẳng còn sức để suy nghĩ nhiều. Tú Vi bắt đầu ngừng thở, nhưng không ngừng lẩm bẩm. Đột nhiên một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang theo dõi Tú Vi từ đằng xa. Tú Vi ngẩng đầu lên và trong bóng tối mờ mịt, Tú Vi thấy một bóng người đang dần tiến lại. Cảm giác lo sợ dâng trào và Tú Vi hét lớn, cố gắng bảo vệ bản thân. Ai đó, các người định làm gì? Tôi ở đây, nơi thử thách và phải chạy dẫm, chuẩn bị sẵn sàng đối phó, nhưng họ không dừng lại. Hai tên xấu xa và càng sợ nói thêm rằng: cô có lấy tên tôi hay không, tôi sẽ giết cô. Lời nói chúng lâu như thể cuộc sống của Tú Vi đang một đập. Tú Vi hoảng sợ nhưng không thể làm gì hơn. Một tên xấu đã lợi dụng. Tú Vi khi không chú ý lao vào, ôm lấy cô, bịt chặt miệng lại và không cho cô thở, không thể kêu cứu. Tên xấu đè Tú Vi xuống